Bienvenidos a Librogramo. A ver, a Maquiavelo todo el mundo lo conoce por El Príncipe, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a meternos con una obra suya que, bueno, no tiene nada que ver. Es un poema satírico, muy amargo y sobre todo súper personal, que escribió en el peor momento de su vida. Vamos a hablar de El asno de oro. Pues sí, tal cual suena. Parece una broma, ¿no? Pero es que es verdad. Y ojo, aunque el título pueda llevar a engaño, esta obra, que además quedó inacabada, es una de las ventanas más fascinantes que tenemos a la mente de Maquiavelo. En realidad es una alegoría política que nació de un momento personal terrible. Así que para entender el poema tenemos que empezar justo por ahí, por su crisis. Exacto, la crisis del autor. Para meternos de lleno en El asno de oro es fundamental entender qué lo provocó. Hay que olvidarse un momento del Maquiavelo consejero de príncipes, el de los manuales de poder. El que escribe esto es un hombre, bueno, un hombre roto, apartado del poder, que estaba lidiando con la traición y, peor aún, con el recuerdo de haber sido torturado. El contexto aquí es clave. En 1512 su mundo se viene abajo. Cae la República de Florencia, vuelven los Medici y a él lo ponen en la lista negra. Al año siguiente, 1513, lo acusan de conspirar, lo arrestan, lo meten en la cárcel y lo torturan. Poca broma. Al final lo liberan, sí, pero ya está marcado de por vida y lo obligan a retirarse a su finca. Y es ahí, en ese exilio interior, sobre el año 1517, donde se sienta a escribir y vuelca toda esa rabia y frustración en este poema. Y para contar todo esto, ¿qué hace? Pues elige una estructura que, la verdad, sorprende bastante. Se inspira nada menos que en la Divina Comedia de Dante. Hasta utiliza la misma métrica, la terza rima. Pero claro, aquí no hay un viaje espiritual al paraíso. El viaje de Maquiavelo es un descenso a los infiernos. Sí, pero a los de la corrupción política y a los de su propia desesperación. Y desde luego Maquiavelo no se anda con chiquitas. Lo deja clarísimo desde el primer canto, con esta frase. Su intención es directa. Esto no va a ser una fábula con moraleja, no. Esto es una denuncia en toda regla. Quiere enseñar, sin ningún tipo de filtro, toda la podredumbre moral y política de su época. Bueno, pues entremos en materia. El viaje que nos cuenta, que en el fondo es su propio viaje, arranca como si fuera una especie de pesadilla llena de símbolos. La referencia a Dante es que es imposible no verla, una selva oscura. Pero aquí no aparece Virgilio para guiarle, ¿qué va? Lo que se encuentra es a una sirvienta de la hechicera Circe. Sí, la misma Circe de la Odisea, la que convertía a los hombres en cerdos y otras bestias. El escenario ya lo dice todo, ¿no? Es súper siniestro. Nos está avisando de que estamos a punto de entrar en un mundo donde la línea que separa al ser humano del animal es, bueno, casi inexistente. Vale, un momento. Antes de continuar, hay que pararse en un concepto que es absolutamente clave para Maquiavelo, la fortuna. Y ojo, no hablamos de suerte, de qué buena suerte he tenido. Para él, la fortuna es algo mucho más grande. Es como una fuerza cósmica, totalmente impredecible y superpoderosa. Casi como una diosa pagana que decide el destino de la gente y de los reinos. Es la que mueve los hilos, y el protagonista del poema es básicamente una de sus víctimas. Entonces, esta doncella de Circe le suelta la profecía. Le dice que para sobrevivir a los caprichos de la fortuna y sobre todo para entender cómo funciona el mundo de verdad, no puede seguir siendo un hombre. Tiene que cambiar, tiene que ponerse una nueva piel. Y para eso deberá experimentar la vida desde lo más bajo, desde la perspectiva de un simple asno de carga. Y con esta idea de la transformación, llegamos al corazón de la sátira. Porque claro, el reino de Circe no es un sitio mágico y ya está. Es mucho más. Es un espejo brutal de la sociedad humana. Podríamos llamarlo un auténtico zoológico de la política. Aquí es donde Maquiavelo saca toda su artillería, todo su ingenio crítico. Usa a los animales como si fueran arquetipos para clasificar la corrupción del ser humano. Cada animal es una caricatura de un tipo de poderoso, de un vicio, de una debilidad humana. Por ejemplo, los leones son los nobles, los magnánimos, pero que a veces pecan de ingenuos. Los osos, pues la fuerza bruta, sin más, sin cabeza. Los lobos, los lobos son la ambición sin límites, esa que devora estados enteros. Y claro, no podían faltar los zorros, la astucia, la malicia, algo que Maquiavelo conocía de primera mano. Todo esto era, evidentemente, una crítica directísima a la gente que mandaba en Florencia y en toda Italia. Y aquí es donde vemos la conexión clarísima con el príncipe, ¿no? Esa idea de que para gobernar bien se necesita una naturaleza doble. Mitad hombre para usar las leyes y mitad bestia para usar la fuerza y la astucia. Pues bien, esa idea aquí se explora de una forma más literaria, más poética. El gobernante ideal es un centauro. Los corruptos a los que critica son simplemente bestias. Pero bueno, el poema se guardaba lo mejor, el argumento más radical y demoledor, para el final. Un final que, curiosamente, nunca llegó a escribir del todo.
La escena es tremenda y está inspirada en un diálogo de Plutarco. Resulta que la doncella le ofrece a uno de los animales, a un cerdo, la posibilidad de volver a ser humano. Y aquí viene lo bueno. Para sorpresa de todo el mundo, el cerdo no solo dice que no, sino que se arranca con un discurso para explicar por qué. Y lo que dice es, bueno, es una demolición total del orgullo humanista del Renacimiento. Viene a decir que los animales tienen virtudes naturales, como la prudencia o la fuerza. En cambio, los humanos se definen por una ambición y una codicia que no tienen fin. Y lo más fuerte, dice que la crueldad es un invento puramente humano. Concluye que su vida como cerdo es sencillamente más honesta, más digna, superior. Y esta frase es el núcleo de todo el poema. La idea de que los animales no se hacen daño entre sí de esa manera, que solo el ser humano es capaz de matar, crucificar y robar a los de su propia especie. Es, sin duda, una de las reflexiones más cínicas, más desoladoras de todo el pensamiento de Maquiavelo. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible que una obra que llega a este clímax tan potente se quede sin terminar? Pues la respuesta, irónicamente, está en el propio argumento del cerdo. El poema se corta justo aquí. Y es que, a ver, si el cerdo tiene razón, si la vida animal es preferible, ¿para qué narices va a sufrir el protagonista toda la transformación en burro? ¿Para aprender qué? Para luego querer volver a ser humano. Es que todo el viaje pierde su sentido. Maquiavelo se metió él solo en un callejón sin salida filosófico y lo más probable es que por eso mismo dejara el poema a medias. Y es que este poema nos desvela cuál era el verdadero infierno personal de Maquiavelo. No era la tortura física, que también, sino algo mucho más profundo. Era esa distancia insoportable entre el saber y el poder. Por un lado, tener la lucidez de entender perfectamente cómo funcionaba la corrupción del mundo, y por otro, la impotencia más absoluta para hacer nada, para cambiarlo. Por todo esto, aunque sea una obra que se considera menor o que esté sin acabar, El asno de oro es absolutamente fundamental para entender a Maquiavelo. Es como su laboratorio de ideas, el sitio donde experimenta con sus pensamientos más oscuros. Es una autobiografía en carne viva y sobre todo un desafío directo a uno de los pilares del Renacimiento, esa idea de la supuesta dignidad y superioridad del ser humano. Y al final, esta es la gran pregunta que nos deja el poema flotando en el aire. Aunque esté inacabado, el guante que nos lanza Maquiavelo sigue ahí, resonando hasta hoy. A ver, si la parte animal, la bestia que llevamos dentro, resulta que en algunos aspectos es más noble que nuestra razón, ¿qué dice eso de nuestra humanidad? ¿En qué lugar nos deja eso como especie? Ahí queda la reflexión. Muchas gracias por habernos acompañado.